Electo presidente para el segundo periodo de la 50ª legislatura, el señor representante Rodrigo Goñi, a quien se le invita a ocupar la presidencia. Es cierto, o creo que es cierto, que soy un hombre de fe, pero no creo que las cosas caigan del cielo. Por lo menos esa no es mi fe, cardenal, no es nuestra fe. Las cosas las hacemos los hombres y las mujeres. Con la ayuda, cierto, nosotros los que creemos. Hoy no estaríamos aquí celebrando estos 41 años de democracia ininterrumpida si no tuviéramos los grandes presidentes que tuvimos, los que tenemos presentes hoy aquí. El presidente Julio María Sanguinetti, primer presidente y su historia
Y el último presidente, Luis Lacalle Pou. No estaríamos aquí. No estaríamos aquí celebrando esto sin ellos, que los tenemos aquí presentes, pero tampoco sin los grandes presidentes que ha tenido el Uruguay, orgullo para todos nosotros, y vaya que también merecen el aplauso Luis Lacalle Herrera, Jorge Valle, José Mujica y Tabaré Vázquez. Vaya si tenemos la democracia plena que tenemos, porque hemos tenido no solamente grandes presidentes, grandes hombres y mujeres a lo largo de este bicentenario, pero también del pasado reciente, como se le suele llamar ahora. Mucho sacrificio. Y capaz que hay que recordarle a algún legislador que ahora no está. Acá hay partidos fundacionales, el mío, 190 años de historia defendiendo la libertad de expresión la van a tener todos ustedes. Pero también, además de la libertad que por supuesto nos convoca a todos, teníamos hace 190 años una vincha que decía defensores de las leyes. Así que aquí vamos a hacer aplicar el reglamento. ¿Por qué? ¿Por reglamentaristas? No. Porque no se puede ejercer la libertad sin la vigencia de la ley. Así que libertad sí, pero aplicando la ley también. Y por supuesto que tenemos que agradecer, todos tenemos que agradecer. Muchos de ustedes decían el mundo en el que estamos viviendo. Estaba mirando a algunos embajadores allí, a quienes les agradecemos enormemente todo lo que hacen para que nuestros pueblos se unan. Los acuerdos comerciales no solamente los hacen los cancilleres o los presidentes, los acuerdos comerciales como el que estamos celebrando en estos últimos días, tienen en los señores embajadores que están aquí mucho trabajo por detrás. Pero en este tiempo tan convulsionado, vaya si tenemos que agradecer lo que tenemos. Agradecer nuestras instituciones. Las instituciones no se hacen con gritos. Las instituciones se construyen con continuidad institucional, con perseverancia. Continuidad que no es hacer siempre lo mismo, continuidad es hacer algunas cosas sobre la misma esencia y otras ir cambiando para ir actualizando. Y vaya si en el presidente Sanguinetti y en el presidente Lacalle Pou tenemos ese signo. Continuidad institucional en la esencia, sana alternancia de los partidos en el poder, 41 años. ¿Cuán importante es eso? Y nunca ni un ruido. Esos abrazos tan lindos que nosotros veíamos de un presidente que le entregaba la banda presidencial a otro y un pueblo feliz. Un pueblo feliz, el pueblo uruguayo siempre, ganando o perdiendo a quien le tocara, siempre celebraba esa alternancia, que es, entre otras cosas, y nosotros vamos a defenderla, aunque algunos siempre hay también en las democracias que no lo entiende así. Vamos a defender eso porque esa es la base de la paz social. Paz social que cuando se pierde en otros lados o cuando se pierde acá cercanamente, uno quizás ahí recién la valora. Nosotros la tenemos desde hace mucho tiempo y eso es lo que más tenemos que agradecer y defender aquí en esta casa. Por supuesto que también tenemos que agradecer lo que este pueblo en el Bicentenario maravillosamente nos ha regalado. Tenemos un legado, esta imagen del padre Artigas, ¿qué legado tenemos?
incluso ese legado de la solidaridad muy propia de los uruguayos, ahí, pero desde hace mucho tiempo que se fue construyendo. Se fue construyendo también en un Estado que ahora parece muy fácil pegarle. Parece que las redes sociales y las tendencias en Twitter funcionan pegándole al Estado. El Uruguay no. El Uruguay tiene una historia de un Estado que ha sido garantía de los derechos, pero también ha permitido que los más vulnerables, los más frágiles, puedan tener las oportunidades. Y todas esas cosas tenemos que reafirmarlas, agradecerlas y reafirmarlas día a día. Y este, por supuesto, es el lugar en el que nunca podemos olvidar de hacerlo. Tampoco, por supuesto, olvidar, y miraba aquí, la cantidad de organizaciones sociales y religiosas que han acompañado a este país. No, reconocer el valor del Estado no significa no reconocer el valor de lo que se llama ahora sociedad civil. Porque organizaciones como sí, mi querida Iglesia Católica, mucho antes de que naciera la patria, ya estaba acompañando a los uruguayos que más lo necesitaban, a los orientales que más necesitaban. Y son centenas de ellas que a lo largo de este bicentenario nos ha dado esta identidad tan linda que tenemos en el Uruguay. Democrática sí, pero humanista y solidaria. Y esa es la identidad que en este tiempo de revoluciones múltiples, por supuesto que las revoluciones que siempre han sucedido, los problemas que vemos en otros lados del mundo, las guerras, el sufrimiento que eso tiene para quienes tienen que sufrirla directamente, pero en un mundo hiperconectado como tenemos ahora, todo eso, más aquí o más allá, nos impacta. Pero hay una revolución silenciosa con una fuerza impresionante, avasallante, que bien mencionaban ustedes. Hace tiempo le venimos dedicando el tiempo y las energías. ¿Por qué? ¿Porque queremos adivinar? No, tenemos 58. No es adivinar, es asumir las responsabilidades antes que los daños sean irreversibles. Y sobre todo en un tiempo en el cual hay fenómenos que no conocemos muy bien cómo van a impactar. Ahora, recién nos vamos dando cuenta de algo que el diputado Campos de Tacuarembó puso sobre la mesa acá en Diputados. Hace muy poco tiempo no sabíamos los daños que se generaban con algunas formas o malos usos de los dispositivos en los niños. Hasta hace muy poco. Ahora sí hay evidencias en el mundo que tenemos que garantizar usos, sobre todo para nuestros niños, adecuados para que puedan aprovechar sus enormes posibilidades y potencialidades, por supuesto en un mundo cada vez más tecnológico, pero también poder prevenir de sus riesgos. Porque lo cierto es que para este mundo no estábamos preparados. No estábamos preparados. Ni las películas de ciencia ficción nos decían cosas que están pasando hoy y que siguen pasando día a día. Y no solamente no estábamos preparados, sino que también tenemos que reconocer con nuestro grado de autocrítica que nos agarró un poquito con las defensas bajas. La sociedad global con defensas bajas. Bueno, porque tuvimos un siglo de mucho bienestar, porque después nuestra cultura
fue enfatizando más los derechos y el reclamo de los derechos que de las obligaciones. Esa cultura individualista que se nos coló en todos lados, ya no hay ideología que no esté contaminada de ese individualismo exacerbado por las nuevas tecnologías, lo que nos deja una sociedad con dificultad de los esfuerzos colectivos. Pero también, y creo que es la autocrítica que tenemos que hacernos, porque si no, los periodistas, todos los que estoy mirando acá han escrito en las últimas 2 semanas que hemos estado un poco distraídos. Frente a todos estos fenómenos que, por supuesto, se agregan o están adelante los problemas que venimos arrastrando de hace mucho tiempo, algunos que se van reconfigurando. En una de las últimas encuestas aparecía como la que más preocupaba a las personas en situación de calle, que por supuesto condensan otra cantidad de problemas de fondo, la inseguridad, ese narcotráfico, que bien hizo el canciller en decir lo que pasa en México, por supuesto que estamos lejos, pero el que se duerme se lo lleva a la corriente. Y ese enemigo sí que nos tiene que encontrar absolutamente unidos, porque es un enemigo complejo. Y acá nosotros tenemos un poder judicial independiente que tenemos que valorar, tenemos tribunales que se enfrentan, fiscales que se enfrentan, y así reciben los atentados que reciben, pero con coraje, es bien oriental, se enfrentan a esos poderes para defender nuestros derechos. Y esas también distracciones, que son responsabilidad nuestra, nos han llevado muchas veces, entre otras cosas, a que en este Parlamento, en esta Cámara de Diputados, el fenómeno tecnológico, el reto tecnológico, que es enorme porque tiene enormes posibilidades para bien, incluso para resolver muchos de los problemas que hasta ahora no podíamos resolver sin esas nuevas tecnologías, sin la inteligencia artificial, pero también los enormes riesgos que nos presentan. Este año nos toca, y hacen bien en enfatizarlo, pero también esas distracciones nos han llevado, y no es un reproche, señor secretario de Presidencia, no es un reproche, a que, no me deja mi padre reprochar, nunca me dejó, ni queja ni reproche en casa se podía, que nuestro principal organismo, que el Estado uruguayo le encomendó liderar la transformación digital y tecnológica, hoy hace 3 meses que está sin director. Y acá teníamos que haber armado un escándalo, nosotros acá tendríamos que haber armado un escándalo. Porque si el principal reto que tenemos hoy es el reto tecnológico, con la enorme cantidad de posibilidades que van pasando y la enorme cantidad de amenazas que nos van impactando, y el organismo encargado de enfrentar esos retos está acéfalo, vamos mal. Pero, como les decía, esta autocrítica no es un reproche, lejos de ser un reproche y mucho más lejos de ser una resignación. Es todo lo contrario, y yo realmente me alegro enormemente que ustedes mismos hayan, en esta votación, hayan ido poniendo sobre la mesa lo que tiene que ser el centro de la agenda parlamentaria. El reto tecnológico, ¿para qué? Para que nuestro pueblo, todos los uruguayos, puedan aprovechar sus potencialidades
y prevenirse de sus riesgos, ni más ni menos. Ese es el reto. Lo que llamamos nosotros la transformación tecnológica responsable, que en estos días, como se ve que íbamos a asumir a la presidencia, empezaron a pegar. Algunos con viejos versos que nosotros ya no nos los creemos. No hay que meterse con las transformaciones tecnológicas, la ingenuidad, la teoría del derrame. Ya sabemos cómo funciona la teoría del derrame. Nosotros no tenemos derecho ni a ser indiferentes frente a esos retos, porque cuando la política se retira, parte de la sociedad, la que menos recursos tiene, es la que más sufre. No tenemos derecho ni a ser indiferentes, ni a ser ingenuos, ni mucho menos al miedo paralizante. El Uruguay nunca, presidente Sanguinetti, le tuvo miedo a los cambios que venían de afuera. Nunca. El Uruguay siempre estuvo abierto, eso sí, a enfrentarlos y a hacer sus propias transformaciones. No tengo tiempo, tenemos el clásico, a poner ejemplos de cuando venían otras revoluciones y Uruguay hizo su propia transformación. ¿Por qué? Bueno, tendremos nuestro legado de ahí, que quería que hiciéramos nuestro propio camino, y mal no nos ha ido. Nos ha ido muy bien. El Uruguay siempre ha hecho su propio camino. ¿Para qué? Bueno, frente a toda esta ola tecnológica que muchos ya le llaman, hace unos días en India le llamaban el tsunami, los propios empresarios, los propios dueños de las grandes empresas tecnológicas ya hablan de un tsunami. Ellos mismos, bueno, ¿cuál es el reto? Y bien oriental, hacer nuestra propia transformación. ¿Para qué? Entre otras cosas, para preservar nuestra propia identidad, que es lo más lindo que tenemos. Acá tenemos partidos distintos. Ahora, la identidad oriental, la identidad nacional, la uruguayés que a veces se le pone despectivamente, eso yo creo que pregunto y levantamos todos la mano. Porque entre otras cosas tiene esa raíz, como bien decían ustedes, humanista, solidaria, democrática, de la cual, por lo menos los que estamos acá, coincidimos todos. Yo no les voy a contar, porque además lo he hablado con muchos de ustedes y después lo iremos informando, la agenda que tenemos para este año. Una agenda intensa, como bien de ustedes decían. ¿Por qué? Y bueno, porque no hay tiempo que perder, porque si no puede ser tarde, porque tenemos una enorme cantidad de retos, por ejemplo, el de la ciberseguridad. Nosotros hoy estamos expuestos a que cualquiera de esos organismos que para nosotros nos han dado la garantía siempre, desde los bancos, República, hasta la UTE, hasta los hospitales, bueno, sabemos todos que estamos muy expuestos, por ejemplo, a los ciberataques que nos pueden paralizar en cualquier momento. Para eso tenemos que prepararnos. Y para eso, bueno, los marcos regulatorios, que tampoco el Uruguay le ha tenido miedo. ¿Por qué? Porque se tiene fe para regular bien. Regular no es restringir. ¿Quién dijo? Regular es marcar los límites dentro de los cuales se puede libremente. Y eso yo aprendí hace mucho tiempo en un congreso de emprendedores tecnológicos que me dijeron, decían, no me dijeron a mí, decían, lo que primero miramos es la regulación. No tanto, por supuesto, si es restrictiva o no, para saber qué podemos hacer. Los emprendedores que se tienen fe quieren saber por dónde. Y eso es lo que tenemos que abordar. Por supuesto, no lo vamos a poder hacer como lo hacíamos hasta ahora. Tenemos que desarrollar y cultivar una nueva inteligencia política, que va a ser mejor que la inteligencia artificial,
Una nueva inteligencia política que va a ser anticipatoria, con metodología como lo hizo la Comisión de Futuros, que tiene que ser innovativa, que tiene que ser flexible. Sí, las nuevas leyes tienen que ser flexibles, si no es imposible acompañar los procesos. Y por supuesto también algo que tendremos que acostumbrarnos todos, ideológicamente nos guste más o menos, la colaboración. Hoy no hay ninguna política, ni pública ni privada, que no se base en la colaboración. Y ese es uno de los grandes temas que, bueno, yo agradecía la presidencia de Sebastián Valdomir porque una de las bases, si no la principal, de la colaboración es la confianza. Y también, como algunos de ustedes dijeron, no sé si antes o durante, pero yo lo escuché, lo hablé con algunos de ustedes, también en la autocrítica tenemos que asumir que hemos estado dilapidando o erosionando o desgastando innecesariamente la confianza institucional, la confianza política, la confianza que nos tenemos que tener todos los uruguayos para poder avanzar. Quizás nos hemos enfocado mucho en revisar cosas del pasado, quizás nos hemos enfocado mucho en disputas menores frente a todo lo que ustedes mismos mencionaban aquí, frente a los enormes conflictos que tenemos, frente a esta revolución tecnológica, frente a un avance ya de la computación cuántica. Si nosotros nos ponemos a revisar, difícilmente podamos avanzar. Así que una agenda que es nuestro compromiso con 6 acciones. Una, por supuesto, la alfabetización. Nosotros, los legisladores, al igual que la sociedad en su conjunto, tiene que aprender. Acá, hasta hace poco, se pensaba que uno terminaba su carrera o venía a ser un legislador o era un legislador un par de periodos y ya sabía todo. Ahora, todos, incluso sabios como Julio María Sanguinetti, y sé que lo hace, tenemos que aprender todos los días. Y para eso la alfabetización, la que fue parte de nuestra mejor historia hace 100 años más, ahora tenemos que volver a ser líderes en la alfabetización en inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Y ahí tenemos organismos de primerísima calidad que han sido modelo. El Ceibal ha sido un modelo y tiene que seguir siendo modelo. Lo tenemos, pues. Démosle todo lo que necesita para esa alfabetización. También hacia la interna la vamos a hacer. En segundo lugar, abordar esos marcos regulatorios, que no significa que vayamos a regular para un lado o para otro. No, abordarlo, entenderlo. Ya eso es un paso. También laboratorio de futuros, como tienen otros parlamentos del mundo. Esto puede tener un nombre medio rimbombante, pero todos los parlamentos del mundo tienen que generar esos laboratorios para ir experimentando antes que le enchufemos a la sociedad tal o cual regulación. Otra acción que también vamos a hacer, vanguardias en el mundo, como ha sido siempre Uruguay. Este año, junto con la presidenta de la Asamblea General, vamos a poner en marcha la Comisión Nacional de Bioética, en el corazón del Parlamento. ¿Por qué? Porque antes la bioética podía ser un lujo académico. Hoy, frente a todas las innovaciones o cambios biotecnológicos, donde la condición humana muchas veces se modifica y se pone en juego, bueno, tener en el corazón del Parlamento los mejores bioeticistas. Agradezco la presencia del rector de la universidad. La academia va a tener que estar acá, y ahí sí, todos nos vamos a ser responsables después de las leyes que salgan o no salgan. Y otra de las acciones que creo que, por lo menos a mí, me entusiasma mucho, se va a llamar Los héroes
contemporáneos del Bicentenario. Y el Parlamento va a reconocer a las decenas y decenas de organizaciones que entregan su tiempo, su energía, su cariño, pero su excelencia para servir a nuestro pueblo. Así que vamos a tener también todas las semanas un reconocimiento desde aquí a esos grandes héroes contemporáneos del Bicentenario. Y como los políticos tenemos que estar conectados con la realidad, y sé que tenemos el clásico dentro de un ratito, comparto una reflexión final. Tenemos que ser conscientes del momento crucial, por todas las razones que ustedes mismos han dicho que estamos viviendo. Es mucho lo que está en juego. No podemos distraernos. Tampoco podemos hacer de algo tan serio un espectáculo. La política no es espectáculo, la política es algo muy serio porque está mucho en juego y es mucho lo que tenemos para hacer y es mucho los dolores que tiene la sociedad uruguaya para que acá a veces se venga a hacer show. Esto es responsabilidad. Y para cuidar ese futuro tan incierto, como decían ustedes, con tanta incertidumbre, ya está cargado de incertidumbre, bueno, los uruguayos tenemos un legado que si lo cuidamos, allí están las bases, cuidando lo que viene de atrás, poder cuidar hacia adelante. Segundo, si estamos dispuestos, como veo, y además he estado con muchos de ustedes, dispuestos a asumir la transformación tecnológica con responsabilidad, que no es ni más ni menos que darle a todos los uruguayos las oportunidades para aprovechar y para prevenir. Si esa transformación responsable es el principal desafío nacional, recomponer un clima de confianza que, reitero, tenemos que reconocer se ha ido erosionando, pues tenemos que recomponerlos aquí. Y escuchándolos a todos, me tengo toda la fe del mundo para que esta Cámara de Diputados sea ese lugar de encuentro para todos los uruguayos. A veces pensamos que en la Cámara de Diputados solamente venimos a representar lo que nos diferencia. ¡No! Eso es una parte. Por supuesto que tenemos que representar lo que nos diferencia y hacerlo con respeto, con respeto. Sin respeto no hay democracia. Pero también tenemos que representar lo que nos une. Este Parlamento de las diferentes bancadas tiene también un mandato de la ciudadanía y quizás, si lo preguntáramos, mucho más fuerte que el otro. Representar lo que nos une. Y representar lo que nos une implica poner todos los medios que tengamos a nuestro alcance para reencauzar esas energías institucionales. ¿Para qué? Para librar las grandes batallas. Una, la transformación tecnológica. Otra, las que todos conocemos que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, algunas agravándose. Cuidar el futuro es sí tarea de todos. Pero termino. Y esto, si no lo digo, no me lo perdono. Tenemos una responsabilidad mayor quienes nacimos antes de 1970. ¿Por qué? Porque quizás o sin quizás tenemos el privilegio de ser la última generación analógica. ¿Privilegio o no? La historia dirá. Y ser la última generación analógica, que es predigital, acá hay muchos jóvenes que quedan afuera, pero hay muchos cincuentones largos como yo que quedan adentro. Tenemos la enorme responsabilidad de transmitir a las nuevas generaciones los valores humanos fundamentales que son lo más rico de nuestra identidad. Si no transmitimos nosotros el valor insuperable de la vida humana,
la igual dignidad de cada uruguayo, que no depende de lo que diga un algoritmo, ni tampoco la tendencia de la red social que ustedes quieran. La dignidad no depende de eso. Si no transmitimos nosotros la belleza de la familia. La familia no es porque lo diga la Constitución, que lo dice, y algunos a veces tratan de pasar de largo. Cada uno de nosotros sabe cuán importante es la familia. Y si nosotros no transmitimos que no hay y no habrá ningún lugar mejor para nacer, para crecer y para desarrollarse que la familia, quizás las nuevas generaciones puedan no tener ese ejemplo o esa transmisión. Y por supuesto, también poder transmitir ese sentimiento de unidad nacional, ese que dentro de 2 o 3 meses vamos a vivir cuando juegue la selección, por ejemplo. Ahí está. No lo dejamos morir, no lo dejemos morir. Eso es lo que nos une a todos y eso es lo que nos va a permitir acá sacar las mejores leyes, resolver los problemas. Seamos nosotros buenos antepasados, como fueron los que nos precedieron. Tuvimos unos antepasados realmente maravillosos. Nos queda ahora a nosotros, nos queda ahora y sobre todo nuestra generación, hacer todo lo que esté a nuestro alcance, todo lo posible, para que en un mundo que seguramente será cada vez más digital, más tecnológico y más artificial, nuestro Uruguay pueda seguir siendo un país y una nación profundamente humana, profundamente democrática y profundamente solidaria. Muchas gracias. ¿Sí?